La narcoguerra de Rosiña tiene todos los ingredientes para hacer una serie televisiva sobre narcos, con intrigas, traiciones y giros inesperados. La lista de personajes criminales cinematográficos es tan inmensa como siniestra, pero hoy vamos a centrarnos en dos capos particulares, Nem y Rogerio 157. Los enfrentamientos sangrientos y despiadados entre estas facciones narco en Rosiña, la mayor favela de Río de Janeiro y de todo Brasil, son responsables de la escalada en la criminalidad de la zona, que se traduce en el impresionante y lamentable número de víctimas mortales tanto de civiles como de fuerzas de seguridad. En el video de hoy vamos a presentarles este estado paralelo narco, quiénes son los protagonistas de esta guerra y cuáles son sus problemáticas. Les aseguramos que lo que están a punto de ver no tiene nada que ver con el carnaval carioca, sino más bien con un desfile criminal incontrolable. Prepárense para meterse en el sitio más caliente y peligroso de Brasil. Bienvenidos a Militarmente. Comencemos. La terrible Rosiña, en Río de Janeiro, es la favela más grande de la ciudad brasileña y cuenta con oficialmente 70.000 habitantes, pero en realidad se cree que son más de 250.000 según los propios pobladores. Es considerada uno de los sitios más peligrosos del mundo, compitiendo directamente con las plazas de algunos imperios narco de México y Colombia. Por levantarse entre algunos de los barrios más ricos de Río, en la turística zona sur de la ciudad, Rosiña ha sido desde siempre un lugar estratégico para el narcotráfico, con potenciales clientes de todas partes del mundo y con mucho poder adquisitivo. Para intentar evitar ese suculento negocio y que Río se convierta en un punto narco como Jalisco, el gobierno brasilero destinó en innumerables ocasiones recursos de la policía y fuerzas armadas para controlar la situación. En tropas que van desde los 400 a los 4.000 hombres, dependiendo del operativo, el Ministerio de Seguridad ha pretendido eliminar el narcotráfico en Rosiña, como se ve a continuación. Aunque suene increíble, existen rutas turísticas por las favelas, en las que los turistas van a conocer este hostil y pintoresco ambiente. A pesar de que la droga, la violencia y los narcotraficantes siguen siendo el pan de cada día para miles de habitantes, estas visitas de turismo proveen a la población de ingresos que les son muy necesarios. Sin embargo, estas visitas también representan un riesgo, como fue el caso de una turista española que murió en una balacera con la policía cuando su taxi fue confundido por un vehículo narco en el año 2017. Hace algunos años la favela de Rosiña ha sido dividida a la mitad por dos grandes grupos de narcotraficantes que luchan entre sí, por lo que la violencia y los asesinatos son los que imponen el orden interno. En 2017 esta aglomeración de casas precarias, que se extiende sobre una colina en medio de una rica zona sur de la ciudad, ha sido la arena de enfrentamientos provocados por una presunta guerra entre el bando de Rogerio 157 y el de su antecesor, Antonio Francisco Bonfim, alias Nem, detenido desde 2011. Por supuesto, el precio de esta guerra la pagan siempre los vecinos, que deben vivir entre la violencia, como puede verse en el próximo video. Fica deitado, fica deitado. Freezer. Parede, ó. Todo mundo aqui da UPA, do CAPS, aqui dentro do laboratório, porque a polícia invadiu a clínica da família. Tá todo mundo escondido aqui dentro. La terrible contienda que se libró a escasos kilómetros de la playa de Ipanema oponía a dos bandos de la misma facción de narcotraficantes llamada Amigos de los Amigos, o también conocidos por sus siglas ADA. Las hostilidades entre ambos grupos comenzaron más explícitamente en 2017, cuando en agosto de ese año Nem, que estaba encarcelado en una prisión de máxima seguridad en el estado de Rondônia, al norte de Brasil, ordenó que su sucesor al frente de los negocios, Rogerio Avelino da Silva, Rogerio 157 para los amigos, dejase la favela. Esto significó una ofensa mortal e insultante para su segundo, quien no dudó en tomar represalias salvajes. Si bien la fricción entre los dos mandamás ya venía acumulando resentimientos debido a la ambición de poder desmedida de Rogerio 157,
El factor principal se debió a la mala relación que este lugarteniente tenía con Danubia Rangel, la esposa de Nem. La reina, como se la conoce en Rosinia, aspiraba a tener el total poder en la gestión de los negocios en la favela con su marido encarcelado. El aire en Rosinia olía a pólvora, muerte y sangre, como se ve en este impactante video. A disputa é entre dois grupos rivais da mesma facção. Bandidos trocam tiros, dia e noite. Rogerio no acató la orden de su antiguo jefe, muy activo en la dirección de los negocios a pesar de estar preso en Rondônia, y decidió desafiarlo. El 13 de agosto de 2017, 3 hombres de confianza de Nem fueron encontrados brutalmente asesinados en un coche en la carretera de acceso a la Rosinia. Esto parecía un claro mensaje del segundo al mando. La cúpula de la facción ADA, controlada por Nem y la reina, con el apoyo del tercero comando de la capital de Sao Paulo, un importante grupo narco, decidieron reaccionar y unirse para desterrar a Rogerio de la Rosinia, quien aprovechó la ofensiva para hacer un pacto y contar con la ayuda de una facción enemiga, el temido y peligroso Comando Vermelho o Comando Rojo, una de las organizaciones criminales más potentes del Brasil. A raíz de las alianzas narco es que se generó uno de los caldos de cultivo más violentos que recuerda la historia del crimen brasilera. El 22 de septiembre de 2017, el gobierno convocó a 950 miembros del ejército a Rosinia, luego de una jornada de pánico y terror generada por los tiroteos entre grupos narcotraficantes y la policía. Un comando de hombres equipados con armamento bélico pesado invadió esta favela para hacerse con el control de los puntos de venta de drogas más rentables de la Cidade Maravilhosa, justo cuando sucedía el festival Rock in Rio. El imperio de Nem era uno de esos puntos calientes de la venta de drogas en este evento y la policía pretendía limitar las actividades delictivas, pero los narcos no iban a permitir que les arruinaran el negocio. El tiroteo impactó en toda la vida de la ciudad. Unos 7.000 alumnos se quedaron sin clase y las 7 salas de salud del barrio, así como el comercio, cerraron sus persianas en el afán de protegerse de las balaceras que disparaban tanto los narcos como las Fuerzas Armadas. El detonante fue que los delincuentes empezaron una disputa interna ordenada por Nem para amedrentar a Rogerio y que además pretendía desconcentrar el operativo policial que dificultaba la venta de drogas. Disparando a mansalva en el asentamiento, causando el terror tanto en la favela como en las avenidas de acceso, el narcoenfrentamiento salió del morro y llegó a las calles de la ciudad, causando terror incluso en la población civil que no habita la favela, como se puede ver en este siguiente video. Las situaciones de terror vividas fueron verdaderamente delirantes. La avenida Lagoa Barra estuvo cerrada por 4 horas, lo que generó filas de autos y un estremecedor temor en los conductores, varios de los cuales abandonaron sus vehículos por miedo a los tiroteos y se marcharon sin mirar atrás. Las escenas de pánico vividas por las personas de la favela que salían a trabajar y terminaron tiradas en el suelo esperando el fin de las ráfagas fueron la norma. Otro ejemplo de la locura que se vio fue en un autobús de pasajeros baleado e incendiado por jóvenes de la agrupación criminal para permitir la fuga de varios jefes de la gavilla de narcotraficantes. Las imágenes hablan por sí solas. Mandaram fechar lojas e bares. Tiroteio? Mandaram fechar? E queimaram um ônibus. Os moleques vieram aqui e tocaram fogo no ônibus aqui, ó. Si bien es trágico que haya jóvenes e incluso niños en la ADA, hay que entender que los propios habitantes de Rosinia muchas veces se sienten protegidos por estos capos narcos, sufriendo una especie de síndrome de Estocolmo, en el que la víctima se enamora y se entrega a su captor. Para intentar entender esto, conozcamos un poco la historia de los carismáticos y irreprochables líderes de esta caliente y peligrosa favela. Antônio Bonfim Lopes, mejor conocido como Nem, nacido en 1976, es uno de los personajes más importantes en la historia de Rosinia.
Como Dono do Morro, o líder de la favela, Nem impuso allí su imperio entre el año 2005 y su arresto 6 años después. Las autoridades dijeron entonces que su organización contaba con por lo menos 200 hombres armados con artillería de guerra y elementos modernos de telecomunicación, y facturaba más de $5 millones al mes con la venta de cocaína, además de otras drogas. Este personaje parece haber salido de la imaginación de un guionista. Cuando era joven, trabajó durante años como repartidor de la revista asociada a la principal compañía de Internet y de televisión por cable. Durante 25 años se resistió a la tentación que la vida de los narcos ejerce en muchos jóvenes de la favela. Sin embargo, en 1999 acabó rindiéndose y cayendo en sus redes para poder costear los carísimos tratamientos médicos de su hija de 9 meses, a la que le habían diagnosticado una rara enfermedad que requería un procedimiento millonario para su cura. Debido a sus orígenes honestos y humildes, Nem sabía cómo relacionarse con la población de la favela, lo que lo hacía aún más inteligente y peligroso que el criminal promedio. Su estrategia de ascenso al poder fue extremadamente sofisticada. El capo narco compraba canastas de comida para la comunidad local y les proveía servicios de contención como clases de capoeira y artes marciales para los niños, o pasajes de bus para que los vecinos visitaran familiares en el noreste de Brasil. Este tipo de actitudes y su inescrupulosa necesidad de ascender a la cima de la organización le garantizaron una trayectoria meteórica en el mundo del crimen. Es considerado por algunos un demonio y por otros una especie de Robin Hood carioca. Otra regla que tenía este capo narco era comprar a potenciales enemigos para evitar en principio enfrentamientos sangrientos. Sin embargo, cuando había que amedrentar a un competidor, se le aplicaba la violencia más explícita. La principal táctica de Nem para garantizar su propia seguridad como jefe de la operación en Rocinha y lidiar con las autoridades fue el soborno y la corrupción. Muchos policías, abogados y gente del gobierno se convirtieron en socios importantes. Nem llegó a ser el hombre más buscado de la historia de Brasil. Finalmente fue detenido por la policía en noviembre de 2011, cuando intentaba huir de Rocinha escondido en el maletero de un Toyota Corolla negro. Al ser capturado, Nem no solo fue separado de su hogar y de su imperio, sino también de su mujer. Danúbia Rangel, la mujer de Nem, es una joven rubia de 33 años que se había pasado las semanas anteriores a su detención mostrando su belleza en Instagram y jactándose de ser la reina de Rocinha. Con un largo historial delictivo y mucha experiencia en el negocio de la droga, Danúbia era conocida como la Viuda Negra porque había estado casada con otro narco que fue asesinado por la policía, y como la Sheriff por sus amplias responsabilidades en la Rocinha que implicaban desde el manejo narco hasta los robos a habitantes de la favela, como el que verás a continuación. Não acredito nisso. Ele roubou um morador. Ai, meu Deus. Tira a leite. Calma, calma, minha filha. Pelo amor de Deus. A finales de septiembre, previo a su detención en 2017, tras una larga investigación policial, había sido expulsada de la Rocinha por su enemigo número 1, Rogério 157, y se había escondido en casa de una amiga para escapar al cerco policial. Allí permaneció conectada con el mundo a través de Instagram, hasta que fue apresada. Lo peor para ella no fue tener que rendir cuentas por el alto contenido de violencia y narcotráfico que ella y su marido mantenían en el castigado Morro brasilero, sino tener que soportar la humillación de aparecer en los periódicos luciendo un look muy poco glamoroso y bastante diferente del que presumía en las redes sociales. Conozcamos ahora al último gran protagonista de esta violenta contienda. El apodo de Rogério Avelino da Silva se debe al artículo 157 del Código Penal que tipifica el robo, lo cual muestra que hace gala de su carácter de delincuente. Originario del estado de Minas Gerais, comenzó su carrera en el crimen vendiendo objetos robados por los narcos. Su popularidad alcanzó el tope en el año 2010, cuando invadió un hotel de lujo en el barrio de São Conrado junto a una decena de criminales de la Rocinha después de una operación policial en su favela.
Los criminales armados con fusiles, pistolas y granadas tomaron 35 rehenes entre huéspedes y trabajadores en el resort, generando el caos. Si bien este había logrado quedarse con el imperio criminal de Nem, poco le duró el trono. Este narcotraficante y líder criminal fue detenido en diciembre de 2017 en un operativo que involucró a 2.900 miembros de las Fuerzas Armadas de Brasil y de las Fuerzas Policiales de Río de Janeiro. Durante su reinado había incluso empeorado las condiciones de vida de la gente de Rocinha, hundiéndolos en la más oscura criminalidad de la que aún hoy no pueden salir. El día a día en la favela se ve muy parecido a este material grabado por los vecinos. Caramba, meu Deus. Olha dois, olha o outro, mano. Además de la venta de drogas, este narco había implementado una especie de milicia dentro de la favela, es decir, una red de extorsión parecida a la camorra napolitana, que controlaba las principales actividades económicas de la Rocinha. Los hombres de Rogério cobraban impuestos a los comerciantes y a los mototaxistas. Por ejemplo, habían duplicado el precio de la garrafa de gas para financiar la compra de armas. Esto enfureció a Nem, dado que iba en contra de sus principios, ya que era conocido por su perfil asistencialista. A pesar de que los principales capos narcos han sido detenidos, el terror y el crimen en las calles de Rocinha sigue tan vigente como entonces. La gente describe a la favela como un infierno con escenas salidas de una película de terror, como una calle llena de sangre y cuerpos decapitados y quemados. El ruido de las balaceras es solamente una música más que entra por la ventana de los vecinos, que tienen miedo de salir de sus casas hasta para ir a trabajar. Son básicamente presos en sus propios hogares y en su barrio. La violencia no solo aparece con los narcos, sino que las autoridades desesperadas también despliegan brutales operativos en el intento de frenar a los nuevos delincuentes. Helicópteros, redadas y tiroteos son moneda corriente en el morro brasilero. Estos enfrentamientos riegan de cadáveres acribillados o apuñalados los angostos pasillos de Rocinha. Los vecinos, que suelen tener sus calzados manchados de tanto caminar entre sangre narco o de las autoridades, se pregunta si alguna vez podrán tener paz y disfrutar del paradisíaco paisaje de las playas de Ipanema. Hemos llegado al final. Deja tus opiniones en los comentarios abajo. Hasta aquí el video de hoy. Te esperamos en las próximas entregas de Militarmente.